Que te dije que no. Y cuando digo que no es que no. Pues di lo que quieras. Pero yo no me vuelvo a quedar esperándote a ver si llegas vivo o muerto. No sabes lo que es pasar esa angustia. Así es que tú decides. O me subes contigo en esa lancha, o ahí la dejamos. ¿Pero estás loca? ¿Eres gilipollas o qué? Las tres cosas. Estoy loca, soy gilipollas y o qué. ¿De qué te ríes? Estoy harta de ti, de Melilla y de todos. No seas cabezona, ¿eh? Que mi trabajo es muy peligroso y te pueden matar. Es que tú no has entendido. Lo peor para mí no es morirme. Lo peor para mí es volver a pasar lo que ya pasé. Y si tú te mueres, yo ya no voy a soportar ese dolor. Así es que parejos. Si te mueres tú, me muero yo contigo. Punto. Vale. De acuerdo, al carajo con todo. Pero no va a ser a mí a quien le rompa la vida a los moros si me cogen. Así que procura no caerte al agua como Lalo. Uy, ¿dónde está Teresa? ¿Dónde está? La mexicana no va a poder venir. Fíjate tú por dónde. Sí, es que está de luna de miel. Vamos, que no va a venir en una semana. Si fuera yo, no venía ni en dos. ¡Ni en una, nena! Vamos, que no venía. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que soy demasiado bueno yo, ¿eh? Pero el día que me pongo yo, ya verás, ya. Ya verás, ya. Hacemos con las nubes terciopelo y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes. Un poquito de whisky de bueno, ¿eh? ¿Tú quieres, Marcelo? Buenas noches. Te voy a descontar las horas que ya es tarde. Necesito hablar contigo en privado, Dries. Es que no ves que estoy con mis amigos, ahora no puedo. Como quieras. Renuncio. ¿Qué? Ya no voy a trabajar aquí. Anda, ven conmigo, ven. Pasa, va. Delante de mí. Pero Lalo no te dijo nada. Nada, Santiago. No decía nada. Si estaba conmovido. Lo han torturado. Tenía todo partido, la nariz. Estaba cojo. Me están volviendo loco, Santiago. Su desgracia lo van a matar. No va a volver. Tengo que ir a verle, joder. No seas idiota, Santiago, que tu foto ha salido en toda la prensa marroquí. No puedes ir. Olvídate si no quieres que te pase lo que al pobre Lalo. Oye, una cosa. ¿Qué es eso de que la mexicana renuncia? ¿Y dónde va a trabajar ahora? A la loca de tu amiga se le ha metido una estupidez en la cabeza. Se viene a Algeciras a trabajar conmigo. ¿Contigo?
Gallego, tú y yo tenemos una conversación pendiente. Aquí están todos los libros. Todo está en orden. Ya está todo pagado, no se deben impuestos, no se le debe nada a la policía. En fin, todo está bien. Y el personal nada más se le debe lo que va de la semana. Es que me molesta mucho, Teresa, porque yo sé que esta tontería tú la haces por culpa de Gallego. Yo ya te lo he dicho. Ese no es hombre de los que se quedan aquí. Ya, pues qué bueno, porque yo tampoco. Aquí está todo detallado. Mira, y lo que me debes se lo puedes dar a Fátima, por cierto. Teresa, yo puedo hacer cualquier cosa para que tú no te pases. No. No, Dries, no puedes hacer nada. Quiero que hagas otro trabajo para mí. Lo siento, pero no vuelvo a trabajar para usted. Tengo otros contactos, más seguros, donde nadie va a delatarme. No sé qué estás insinuando, pero no me gusta que me hablen en ese tono. ¿Me está amenazando? ¿Yo? No. Quiero darte las gracias. Eres un caballero y un gran amigo. ¿Nos volveremos a ver? ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber? Bon voyage. Te voy a echar de menos, ¿eh? Cuídate, no te metes en líos. ¡Vámonos! Vamos, a alegrar esas caras. ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 Porque si tú estás aquí, empiezo a creer. Quédate junto a mí, que no puedo vivir sin tu amor. Solo tú y yo. Te ves súper guapa. ¿Será que me sienta bien estar enamorada? Gracias por quitarte medio de la foto. ¿Ahora sí me vas a creer? Quizás sí. Ya verás, aquí te lo juro, los mejores martinis de la costa, que sí, Carlitos. Claro que sí, señorito Ferrer. Especialmente para usted. Pero por favor, pase. Escojan alguna de las mesas. Pase. Ay. Bastante borracha, ¿sabes? Bueno, eso me pasa con un café bien fuerte y una ¡viva mis amigos los rusos! Seamos discretos.
polvitos. Aquí mi novio Jaime Arenas es el rey de los polvitos de toda Andalucía. Uy, me quiero sentar allí. Vamos. Ay, mierda. Me dejó el tabaco en el coche. Ok. Bonito tú. Vamos ya, Pati. ¡Ay, vieja! ¡Nadie se mueve! ¡Nadie sale! ¡Dije nadie sale! Ilia, Mil. Clagli. ¿Dónde estás? ¡Jaime! ¡No tienes salida! ¡Hijo de pu... Vale, ven. ¿Pero qué quieren esos tipos? Ven, Pati. Sí. Ahora no dejes de correr hasta que te avise, ¿vale? Ok, vamos. Vamos. Cuidado. Vamos. Hij zit in je boom. Om me niet aan ons in te doen. Je son! Je boom. Daar, Clagli. Ilia. ¿Qué idioma hablan? Chefok. Ruso. Son la mafia rusa de la droga. ¿Qué quieren? Están buscando a alguien. ¿Esto? Niet. Ni hables, no respondas. Vale, no te muevas. ¿Dónde está el coche? Mírate en el coche, mírate en el coche. Los perros nos están esperando. ¿Qué hacemos? Ok, espera. Nos vamos en este, sube. Y ahora me vas a explicar por qué coño esos rusos te querían volar los sesos. Oye, Pati, primero lo primero. Y ahora lo que importa es escapar, ¿vale? Lañez, desvela. ¡Yoshi! ¡Cacas, buscado! ¡Para! Ilia, ahí van. ¿Y ahora quién llamas? Tengo que alertar a mis contactos. ¿Contactos? Desde luego es que estoy alucinando contigo, oye. Alucinando estoy yo con los rusos. Ese gilipollas de Yasikov. No sabe negociar, es estúpido. Свидания. Qué raro, tía. No contesta ninguno de los dos. Mira, tenemos que buscar un lugar seguro donde no puedan encontrarte. Sí, al menos hasta que encuentre a mis socios y podamos negociar otros términos con los rusos. Lo mejor será ir al cortijo de mi familia. ¿A Jerez, tan lejos? ¿Te ocurre algo mejor? Teresa Mendoza regresa el 22 de abril en el estreno mundial de la segunda temporada de La Reina del Sur, solo por Telemundo.